Así golpea Rusia vehículo blindado ucraniano de fabricación de Estados Unidos. Las fuerzas rusas aplastan un vehículo blindado de transporte militar ucraniano de fabricación estadounidense con el ataque preciso de un dron. Por medio de un video publicado este sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia muestra cómo golpea un vehículo blindado de transporte de tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania de fabricación estadounidense. De acuerdo con la defensa rusa, el blanco militar fue destruido con el ataque preciso de un dron de visión en primera persona, FPV. Se puede ver cómo los operadores del dron detectaron el vehículo ucraniano y lo dirigieron hacia el objetivo. El dron lanzó contra el vehículo en movimiento, obligando a las fuerzas ucranianas a saltar del blindado, que empezó a echar humo. No hay ninguna contraofensiva como tal. Ucrania se enfrenta a la pérdida de más ciudades. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo fracasaron en su contraofensiva, sino que también son incapaces de contrarrestar la ofensiva rusa en el frente, declaró el ex asesor del expresidente ucraniano Leonid Kuchma, Oleg Soskin. No hay ninguna contraofensiva como tal. Fíjense en toda la línea del frente. Por el contrario, hay una enorme amenaza de la pérdida de las ciudades ucranianas de Kupiansk y Kharkov. Lo mismo está ocurriendo en Marinka, Liman, Avdiivka, etc. Afirmó Soskin en su canal de YouTube. Según el experto, ahora, en el frente, Kiev llegó a un punto muerto. La línea defensiva rusa resultó ser infranqueable, y las fuerzas ucranianas no pueden hacer nada para cambiar de rumbo en la zona de combate, opinó Soskin. Subrayó asimismo que las tropas de Ucrania están sufriendo grandes pérdidas en el transcurso de su ofensiva. Ante ello, prosiguió el analista, la mejor solución para Kiev sería sentarse a la mesa de negociaciones con Moscú. Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Las tropas rusas rompen las líneas defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la línea Liman-Kupiansk. Según el Ministerio de Defensa británico, el ejército ucraniano está ejerciendo una presión exitosa en varias líneas de frente. La contraofensiva de las fuerzas ucranianas condujo a algún avance. Sin embargo, a pesar de esto, el frente noreste en el área de Kupiansk-Liman todavía está activo, y aquí el ejército ruso representa una amenaza muy seria para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los analistas del Ministerio de Defensa británico sugieren que Rusia puede aumentar la intensidad de las operaciones ofensivas en este frente en los próximos 2 meses. Uno de los objetivos estratégicos puede ser avanzar hacia el oeste hasta el río Oskol y crear una zona de amortiguamiento alrededor de la República de Lugansk. Esto, a su vez, puede complicar seriamente las acciones contraofensivas ucranianas y crear problemas adicionales para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cabe destacar que la aparición del ejército ruso aquí también bloqueará los ataques contra las regiones rusas y Moscú. La situación en el área de Kupiansk-Liman es de particular importancia estratégica. El avance exitoso aquí puede proporcionar a Rusia no solo la creación de una zona de amortiguación,
sino también la mejora de las rutas logísticas, la simplificación del suministro de recursos y el fortalecimiento del estado moral y psicológico de las tropas, señala el analista Avia.pro. Cabe destacar el hecho de que esta dirección no ha sido reforzada por las tropas ucranianas en absoluto, y la transferencia actual de tropas aquí dejará imposible avanzar en otras direcciones. El rápido avance ucraniano que muchos esperaban no se ha producido. La contraofensiva de las tropas ucranianas no ha rendido los resultados esperados debido a la fortaleza que han mostrado las líneas de defensa rusas, consideran un general retirado del ejército de Estados Unidos y un directivo del American Enterprise Institute. En medio del pesimismo que rodea la estrategia militar de Kiev, aumentan las voces que apuntan a unas fuerzas armadas ucranianas incapaces de penetrar en el territorio defendido por Rusia. Y es que desde junio pasado las tropas de Zelensky llevan a cabo una contraofensiva que va más lento de lo esperado a pesar de todo el armamento que ha recibido Ucrania desde febrero de 2022. En un artículo para el diario The Washington Post, el general retirado estadounidense, David Petraeus, y el director de American Enterprise Institute, Frederick W. Kagan, reconocen las capacidades del ejército ruso para defender y contraatacar, contrario a lo que se rumoraba en la prensa occidental cuando comenzó el conflicto ucraniano hace año y medio. Los rusos también han luchado mucho mejor de lo que muchos analistas esperaban. Sus fuerzas han preparado extensas defensas en profundidad, consistentes en anchos y profundos cinturones de minas hábilmente colocadas, zanjas antitanque y otros obstáculos, destacan los expertos en temas de defensa. También admiten que los soldados del país euroasiático están equipados con drones que dirigen un importante fuego de artillería contra cualquier unidad ucraniana que intente pasar. Según ellos, las tropas rusas llevan a cabo una defensa elástica que consiste en movimientos estratégicos para aprovechar el cansancio y las pérdidas de las fuerzas ucranianas. De acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desde el 4 de junio, cuando empezó la contraofensiva de Kiev, las tropas ucranianas han perdido cerca de 412 tanques y más de 1.300 vehículos. Además, se estima que las pérdidas humanas suman más de 26.000, prácticamente la mitad de los 60.000 soldados que Ucrania reportó haber reclutado en marzo. En total, durante la operación militar especial han sido aniquilados unos 4.990 combatientes extranjeros. Otros 4.910 mercenarios escaparon de las zonas de combate y abandonaron Ucrania, de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso. De hecho, Petraeus y Kagan aseguran que el conflicto en Ucrania se ha convertido en una lucha muy dura, lenta y sangrienta. Penetrar una defensa moderna en profundidad como la que los rusos han establecido en el sur de Ucrania es una tarea difícil para cualquier ejército, señalan. Aunque en muchos círculos políticos de Washington y Bruselas consideran que se trata de una contraofensiva de verano, en realidad los enfrentamientos se prolongarán probablemente hasta el próximo invierno, dicen. Asimismo, aseguran que Kiev necesita capacidades de ataque de precisión de largo alcance como el sistema de misiles tácticos del ejército de Estados Unidos, ATACMS.
También defendieron el suministro de municiones de racimo no solo para sus proyectiles de artillería, sino para sus cohetes, y la entrega acelerada de cazas F-16, para los cuales los soldados ucranianos serán entrenados desde el mes de septiembre. Ucrania necesitaba estas capacidades desde hace meses, reconocen ambos. En julio pasado, un informe del diario The New York Times estimó que las fuerzas ucranianas habrían perdido, durante las primeras 2 semanas de su contraofensiva, cerca del 20% de su equipo militar. Entre las bajas habría material que Kiev ha recibido de Washington y sus aliados.